Hoy, mientras me levantaba bello y radiante y en plenitud de todas mis actitudes mentales, se me ocurrió: oye, ¿cuál fue la batalla más antigua de la historia? Tan rápido como mis piernas de macho musculado pudieron, corrí a la pantalla del ordenador, donde tras 30 segundos de intensa búsqueda no encontré ningún vídeo. Por lo que, en mi triste pesar, decidí que la humanidad debía saber de esta historia, por lo que hoy, en Historia de Todo, vamos a comentar la batalla más antigua de la que se tiene registro, la batalla de Megido. La batalla de Megido se cree que ocurrió durante el siglo XVI, específicamente el 16 de abril de 1457 a.C. Esta batalla tuvo lugar entre el pueblo egipcio contra la coalición canánea, una región y civilización de Asia Occidental situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, comandadas por el rey de Cádiz. Pero, antes de todo, vamos a remontarnos unos años atrás, al origen del Imperio Nuevo. Para entender el Imperio Nuevo nos tenemos que remontar a su origen, cerca de 1800 a.C., con la caída del Imperio Medio. La dinastía 12, la última de este periodo, era incapaz de gobernar el vasto territorio que tenía a su mando, y además tuvo que lidiar con una constante en la historia antigua, las presiones demográficas y migratorias en las fronteras. Un sinfín de imperios cayeron debido a este empuje, en los primeros albores de la historia. En esta ocasión fueron unos pueblos conocidos como los Hicsos, los que entraron por las fronteras del Bajo Nilo e impusieron a sus dirigentes como reyes por encima de los monarcas de la nobleza endémica del Gran Río. Durante siglos impondrán su gobierno y establecerán una serie de estados vasallos que debían pagarle impuestos para mantener una cierta autonomía. Sin embargo, una ciudad se mantenía de cierta manera independiente y controlaba su territorio: Tebas. Allí, la que se conoce como Dinastía 16 y posteriormente 17 llevaría a cabo una guerra de liberación que conseguiría expulsar a los Hicsos y restaurar un Egipto unificado bajo un solo rey, Amose, que sería el fundador de la Dinastía 18 sobre el año 1550. Esta dinastía comenzaría a extenderse por Asia y por África, conteniendo a sus enemigos históricos, los nubios. La dinastía avanzaba, y el equilibrio interno del país se fortalecía con cada reinado. Entonces llegamos a Tutmosis I, cuya hija, Hatshepsut, estaba destinada a reinar, pero desafortunadamente para ella sería obligada a desposarse con el futuro Tutmosis II, por culpa de intrigas palaciegas. A su temprana muerte fue nombrado heredero Tutmosis III, nuestro protagonista de hoy, pero era demasiado joven, así que Hatshepsut se hizo con la regencia. Durante el segundo año de regencia decidió proclamarse faraona, y Tutmosis III, viéndose tan débil, no tuvo otra opción que aceptar el poderío de su madrastra, que por cierto también era su tía. Durante su gobierno se llega a uno de los periodos de estabilidad y riqueza más grandes de Egipto. Tomó los atributos del varón, llegando incluso a llevar una barba postiza. Fue ungida como faraona por los sumos sacerdotes. Después encabezó una serie de campañas contra los nubios, que tenían como costumbre atacar las fronteras para tantear la fuerza de los nuevos faraones. Llevó a cabo varias campañas más en Nubia, y también conquistó Gaza. Se piensa que uno de sus generales era el propio Tutmosis III. A la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III llegó al poder, contando con un profesional y veterano ejército preparado para su campaña expansionista. Como anécdota, se cree que respecto a la anterior faraona, el nuevo monarca llevó a cabo un damnatio memoriae, es decir, borrar su rostro de todos los lugares y su presencia de la historia como si nunca hubiera existido. Sin embargo, una corriente actual de egiptólogos defiende que no fue así, que las relaciones entre ambos no fueron tan malas como se piensa, y que quien llevó a cabo esto fue el clero del dios Osiris, entidad del panteón egipcio que fue ninguneado durante su reinado. Incluso ella se hizo esculpir como si fuese tal deidad. Tutmosis III quería emular a su abuelo, Tutmosis I, que había extendido sus fronteras hasta tocar el Éufrates. Pero, para ello, tendría que enfrentarse a una coalición de ciudades y reinos que se querían librar de su yugo: los cananitas, el imperio mitaní, Cadés y Megido. Antes de continuar, vamos a hacer un apunte sobre el ejército de Egipto. No se puede decir que Egipto fuera un estado puramente expansionista como otros de su época. Más bien basaba su sistema defensivo en mantener unos territorios de contención frente al peligro de otros estados, ciudades o tribus. Esto cambia en el Imperio Nuevo, y se toman unas medidas expansionistas que pueden tener su explicación en la búsqueda de engrandecimiento del monarca. Esto causa que, durante el periodo anterior, los ejércitos estuviesen formados por campesinos reclutados por los monarcas, la nobleza terrateniente, con una muy baja efectividad y escasa preparación. El hecho de que hasta este punto Egipto hubiera sobrevivido es que sus enemigos tampoco estaban excepcionalmente preparados para la guerra. Pero la llegada de los Hicsos enseñará a este estado una dura lección, ya que podían ser doblegados por cualquier ejército que demostrara un poco de orden y táctica. En el Imperio Nuevo esto cambiará radicalmente, y tal vez sea esta otra razón por la que Egipto se vuelve más beligerante y expansionista. Gracias a estas circunstancias surgen dos puntos de inflexión: el surgimiento de una clase guerrera dispuesta a luchar y a vivir de eso. Los soldados se profesionalizan y van convirtiéndose en una clase poderosa. También aparecen los carros de guerra, pero mucho más ligeros que los utilizados por los hititas y por los mesopotámicos. Estos carros fueron de vital importancia, ya que contaban con tan solo 2 caballos. Llevaban una tripulación de 2 personas, una conduciendo y otra con un arco compuesto y una lanza para el combate más cercano. No debemos olvidar que la guerra en esta época le debía mucho al arco, pues las armaduras de la época eran fácilmente perforables. La parte baja no iba protegida,
ya que el propio carro iba blindado. La perfección del sistema egipcio de combate sobre el carro era lo que utilizaban para la lucha a distancia. También hubo grandes avances en la infantería. Se empezó sobre una espada conocida como copes, la que hemos visto infinidad de veces en películas y otros recursos audiovisuales. Tenía la capacidad de apuñalar y cortar, sirviendo también como una especie de garfio que servía para tirar los escudos enemigos. Posteriormente también se usarían mercenarios para completar sus filas, como los Sherden de los pueblos del mar, libios e incluso mitanos o hebreos. Ahora sí, retomamos donde dejamos la historia. Tutmosis III fue posiblemente uno de los faraones más importantes, alcanzando la máxima extensión territorial de su época. Pero para el comienzo de su reinado estaba hambriento de fama y tuvo que lidiar con una revuelta inicial en el Levante oriental, concretamente en Siria. Las provincias al norte donde se produjeron las revueltas intentaron usar estas como tapón y cambiaron su vasallaje al imperio hitita y a Mitanni. Rápidamente se formó una confederación para enfrentarse a Egipto dirigida por Cades y por Megido, dos ciudades-estado monárquicas. Además, la rebelión de estos territorios cortaba la vía fundamental de comercio entre las tierras del Nilo y también la rica Mesopotamia. Para esta campaña, el faraón reuniría cerca de 20.000 hombres, de los cuales 1.000 iban sobre temibles carros y que se enfrentarían a los 15.000 hombres formados por distintas clanes, tribus y ciudades. Es destacable explicar su ruta, pues hicieron cerca de 500 kilómetros desde Yaru, una fortaleza donde empezaba el camino que llevaba hasta el Levante, hasta Megido. De Yaru se fue a Gaza, ciudad conquistada por Amose, madre de Hatshepsut, y que se había mantenido fiel a Egipto. 11 días después llegaron a Yehem, donde Tutmosis no tuvo más remedio que enviar exploradores para intentar adivinar la ruta del ejército enemigo, ya que se podían seguir 3 rutas, 2 relativamente fáciles y una muy arriesgada en la que debía atravesar un peligroso y sinuoso desfiladero donde las posibilidades de una emboscada eran enormes. Tutmosis III, utilizando un razonamiento de psicología inversa, decidió tomar este último camino, y acertó, pese al intento de sus oficiales de disuadirlo. El acierto fue tal que consiguió evitar así destacamentos importantes de tropas que había desplegado el rey Cades en los otros 2 caminos, y, además, conquistó la ciudad de Haruna, que estaba casi desprovista de guarnición. Esa noche Tutmosis ordenó acampar, y cuando el campamento enemigo se encontraba en el más absoluto silencio, sacó a todas las tropas de sus tiendas y marchó sobre ella. A la mañana siguiente atacó inesperadamente con una formación cóncava que cubría los 2 flancos enemigos, con lo cual la bolsa era fácilmente previsible. El propio Tutmosis luchó en la batalla, en la que los rebeldes se vieron superados y tuvieron que huir sin remedio corriendo a la ciudad. Tal era su desesperación que tuvieron que sumir la muralla escalando, porque la puerta había sido cerrada. Muchos murieron en la desbandada general. Sin embargo, Tutmosis decidió no atacar, lo que habría significado una conquista rápida, sino que decidió sitiarla. Craso error, pues tardaría 7 meses en caer en sus manos. Sin embargo, finalmente sería suya, y con ello la recuperación de sus territorios en el Levante. El rey de Cades consiguió escapar, pero Tutmosis cogió a sus hijos y al resto de derrotados como rehenes para educarlos al estilo egipcio y permitirles gobernar. Además, el saqueo se saldó con muchas ganancias, entre las que destaca un carro de oro y cerca de 300 prisioneros. Las bajas fueron altas para ambos bandos. Cerca de 5.000 hombres perdieron la vida en el bando egipcio, mientras que unos 8.000 perecieron entre los rebeldes. Son unas cifras que cuesta imaginar hace 3.400 años, pero que se recogen en las fuentes escritas. Y así es como se dio la batalla más antigua de la que se tiene. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.